útil para todos ustedes. Gracias, Yanita. Muchas gracias, doctora Margarita. La agenda que vamos a tener el día de hoy, en principio vamos a tener la intervención del doctor Ángel María Trujillo de la Unidad de Gestión de Asistencia al Cliente de la DIAN Seccional Quindío. Posteriormente tendremos el taller de aplicación de las zonas económicas y sociales especiales a cargo de la doctora María Claudia Mateus del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es importante recordarles a todos que podrán registrar sus preguntas en la parte inferior de esta ventana, en la opción de chatear. Asimismo que este taller está siendo grabado y se compartirá a los correos electrónicos que registraron al momento de inscribirse a este evento. Así que, no siendo más, iniciamos entonces con la intervención del doctor Ángel María Trujillo, de la Gestión de Asistencia al Cliente de la DIAN Seccional Quindío, quien nos dará a conocer las generalidades del régimen, cómo aplicar los requisitos, porque por supuesto aquí la DIAN es entidad fundamental para el desarrollo de este régimen. Doctor Ángel María, muchísimas gracias por su asistencia, por acompañarnos a este seminario y le damos la palabra entonces. Mil gracias. Muy buenas tardes a todos. Doctora Diana, directora Inves Armenia, muchas gracias por todo su apoyo que ha tenido para con este programa institucional. Le presento también un saludo muy especial a todos los integrantes del Comité CS. Especial saludo a la doctora Blanca Daisy Zamora Restrepo, directora seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia. Igualmente a la doctora Marta Cecilia Jurado Mantilla, jefe de la División de Gestión y Asistencia al Cliente de la misma dirección seccional. Especial saludo también a la doctora María Claudia Mateos, abogada del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por toda la disposición que ha tenido para que estos eventos salgan de la mejor manera. Igualmente, especial saludo a los amigos contadores y demás personas que están conectadas en este momento. Muy bien, entonces se trata de el tema relacionado con las zonas económicas sociales especiales. Todo empieza entonces para los empresarios que están interesados en acogerse a este régimen especial en materia tributaria. Todo empieza con la inscripción en el RUT. En el caso de las empresas nuevas, o sea que lo vayan a hacer por primera vez, entonces este trámite pues podrá hacerse ante la Cámara de Comercio o mediante agendamiento de cita en la página de la DIAN, www.dian.gov.co, en la opción asignación de citas, en el link agendamientodigiturno.dian.gov.co. Bien, si es actualizarlo, lo pueden hacer por autogestión ingresando a www.dian.gov.co, creando la cuenta de usuario y luego puede acceder a todos los trámites con la DIAN. O también agendar cita en la página de la DIAN. Igualmente, para la emisión y renovación de firma electrónica, para la resolución de facturación, etc. Igualmente, la DIAN, en el tema de cercanía al contribuyente, para lo cual siempre ha estado muy interesada, pues a través de los sistemas informáticos electrónicos y a través de todos los funcionarios de la División de Gestión y Asistencia, pues estamos prestos para colaborarle a los empresarios en todos los trámites que se requieren para poder acceder a los beneficios. Entonces, vamos a ver enseguida el contexto normativo. Yo voy a manejar la parte general del tema y ya los asuntos específicos de la ley los tratará la doctora María Claudia Mateus
experta en dicha temática, funcionaria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a quien de nuevo le doy las gracias a nombre mío y a nombre de la directora seccional y a nombre de la jefe de la División de Gestión y Asistencia al Cliente. Bueno, el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, fue que estableció las zonas sociales económicas especiales. Posteriormente, ese artículo 268 de la Ley 1955 fue reglamentado por el decreto 2112 del 2019 y posteriormente la Ley 2010 de 2019 en su artículo 147 incluye allí las actividades de turismo o salud. La ley define las CES como unas zonas económicas especiales cuyo objeto es atraer inversión nacional y extranjera para la creación de empresas en estas zonas y de esta manera disminuir el desempleo, la informalidad, el deterioro de las condiciones de vida y los altos de pobreza. Esta ley aplica para los departamentos y ciudades capitales que estableció la Ley 55 y el decreto 2112. Ciudades y capitales que presentaron los más altos Doctor Ángel María, le perdimos. Aló, doctor Ángel María, ¿nos escucha? ¿Ya me escuchan? Ya, sí, señor. Lo perdimos por unos segundos. Ya lo escuchamos. ¿Están viendo en este momento? No, viendo la presentación no, pero escuchándolo sí. Un momento, por favor. Ahora sí. Listo, sí, señor. ¿Están viendo la Correcto, estamos en la presentación? diapositiva de qué son las CES. Perfecto. Bueno, la actividad económica principal que deben desarrollar las sociedades existentes o las nuevas deben corresponder a las actividades de industria, comercio, la actividad agroindustrial, el turismo o la salud. Para obtener el beneficio de la exención en el impuesto de renta y de retención en la fuente, estas empresas deben constituirse dentro de los 3 años siguientes a la vigencia de la ley, o sea, hasta el 24 de mayo del 2022, en consideración a que la ley fue expedida el 25 de mayo del 2019, pero en realidad, por la vigencia de la ley en el tiempo, pues en realidad empieza es desde el 1 de enero del 2020. No aplica, esta ley no aplica a sociedades ya constituidas que trasladen su domicilio a cualquiera de las zonas CESE. Por ejemplo, pues una empresa que esté ubicada
en una ciudad diferente de Armenia, pues no podría trasladar su domicilio a la ciudad de Armenia porque no tendría aplicación y beneficio para ellos. Tampoco aplica a las actividades portuarias o de explotación y exploración de minerales o hidrocarburos. El principal beneficio que tienen estas empresas está relacionado con la tarifa del impuesto de renta durante los primeros 5 años. Durante los primeros 5 años, las empresas tendrán una tarifa de 0 impuesto de renta. Y en los siguientes 5 años, la tarifa será el 50% de la tarifa general. Igual tratamiento tendrán en materia de retención en la fuente a título de impuesto de renta y la autorretención, constituyéndose esto en una manera de que las empresas tengan flujo de caja, porque se van a ahorrar, pues en los primeros 5 años se van a ahorrar el 100% del impuesto de renta y la retención en la fuente y la retención, y en los siguientes 5 años pues se van a ahorrar el 50% de la tarifa del impuesto de renta, el 50% de la retención en la fuente y de la retención. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, correcto. Vamos a ver enseguida requisitos para obtener el beneficio. Esto es bien importante, que tanto los empresarios interesados en acogerse a la ley como los contadores, asesores tributarios, abogados, asesores, etcétera, lo sepan, para que por desconocimiento no vayan a perder el beneficio o sean objeto de sanción por parte de la DIAN. Entonces, a más tardar el 29 de marzo de cada año, deben enviar a la División de Gestión de Fiscalización una declaración juramentada al notario público por parte del beneficiario. Declaración juramentada en la cual debe constar que la empresa se encuentra físicamente en la zona cese. Acompañará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, un certificado firmado por el representante legal y contador público o revisor fiscal, donde conste el promedio de empleos generados durante los 2 últimos años. Igualmente, copia de las planillas de pago de la Seguridad Social y la manifestación que toda la actividad se desarrolló en el territorio cese. Igualmente, deben mantener actualizado el RUT con el código 109 en la casilla 89, que indica que están acogidos al cese, porque ha habido una pregunta muy recurrente en la Oficina de Orientación al Contribuyente y a través de las consultas que hacen por el chat de la DIAN, en el sentido de que cómo se dan cuenta las empresas que van a tener transacciones con ellos que están acogidos a dicho régimen. Pues precisamente tienen que actualizar el RUT para que en la hoja 2 le coloquen la casilla, el código 109, casilla 89, que indica que están acogidos al cese, y de esta manera demostrar tal condición ante terceros. Es de anotar para que no les practiquen la retención en la fuente a las empresas acogidas durante los primeros 5 años, el 100% de la retención, y proporcional en los siguientes 5 años, deben suministrar en las facturas que expidan a sus clientes la siguiente información:
el año gravable a partir del cual empezó a aplicar el régimen C, la fecha de constitución de la sociedad de conformidad con el certificado de existencia y representación legal. Esa información debe ir en las facturas que expidan los empresarios acogidos al régimen tributario especial. En ausencia de esta información, el agente retenedor aplicará la tarifa plena de retención en la fuente. ¿Vamos bien ahí? Perfecto, sí, señor. Bueno, para finalizar, entonces, igualmente la ley prohíbe el abuso en materia tributaria. Ese abuso en materia tributaria se da cuando hay reorganizaciones empresariales. Vale decir, cuando exista una fusión o una escisión de sociedades, en donde una de las sociedades haya optado previamente por el régimen especial de la tarifa del impuesto sobre la renta a liquidar. Entonces, cuando sucede esto de fusiones o escisiones, entonces, la sociedad resultante en la fusión o escisión en el periodo fiscal en el que se lleve a cabo la función o la escisión será la mayor tarifa entre las tarifas de las sociedades participantes. Valga decir entonces que estarían liquidándose en materia del impuesto de renta la tarifa general que rija en ese momento de acuerdo al artículo 240 del Estatuto Tributario. Como hoy el énfasis de esta capacitación es para las empresas del sector comercio, entonces vale la pena recordarles que los códigos de las actividades económicas principales y secundarias los pueden establecer en la resolución 139 de 2012, que es la resolución que contiene los códigos SIUF después de la DIAN haber adoptado la resolución 66 del DANE. Esas actividades económicas para el sector comercio las ubican en las divisiones 45 a 47 de la resolución 139, comercio al por mayor y al por menor, y en adelante. Entonces, allí en esa sección 45 a la 47 pueden ubicar las actividades principales y secundarias para que los empresarios interesados, sea de empresas existentes o empresas nuevas, puedan establecer si se pueden acoger al beneficio de la CESE o no, porque finalmente la resolución 139 es las que les señalan las actividades económicas que están también relacionadas en el decreto 21.12 del 2019, inventario del artículo 268 de la 1955 del 2019. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Buena tarde a todos. Pues muchísimas gracias, doctora Ángel María, por su intervención y por supuesto un saludo especial a la doctora Blanca Daisy, directora de la DIAN seccional Quindío, y a todo el equipo de la DIAN. Continuamos entonces con el taller de aplicación de la CESE a cargo de la doctora María Claudia Mateus del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La doctora María Claudia, a través de ejemplos prácticos, nos dará a conocer cuáles son las características del régimen, así como los requisitos, cómo aplicar y, por supuesto, nos estará apoyando también con las inquietudes que se registren en torno al tema. Les recordamos nuevamente que todos podrán escribir sus inquietudes en la casilla de chat habilitada para tal fin. Este taller está siendo grabado y será enviado el link así junto con las presentaciones
que vamos a estar revisando a lo largo de la jornada a los correos electrónicos que registraron al momento de hacer la inscripción. Damos entonces paso a la doctora María Claudia Mateus del Ministerio de Comercio. Doctora María Claudia, buenas tardes y muchísimas gracias por su apoyo y por supuesto al Ministerio de Comercio por el apoyo con la difusión y la divulgación de este régimen que sabemos que es único para la ciudad de Armenia. Gracias, doctora Diana. Un saludo muy especial a la doctora Margarita, secretaria de Desarrollo Económico de Armenia, a la doctora Diana, de Investment Armenia, a la doctora Blanca Daisy de la DIAN, al doctor Ángel que hoy me acompaña en esta capacitación y a todos los empresarios que hoy están con nosotros en esta tarde para que tengamos un poco más de conocimiento de este régimen tributario que nunca había existido en el país y que debemos aprovecharlo más entre la coyuntura que tiene las regiones en general, para poder generar empleo, para poder rescatar el tejido empresarial de la ciudad de Armenia. Entonces procedo a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, Diana, Ahí. si ya la, ¿sí? Sí, ya la estamos viendo, doctora María Claudia. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué son las zonas económicas especiales denominadas CESE? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el alcance, los beneficios, de dónde surgen y qué sectores contemplan. Entonces, de manera rápida voy a recoger algunos aspectos que el doctor Ángel ya les mencionó, pero que me parece importantísimo que ustedes los tengan en cuenta y que en el momento en que les surja alguna inquietud puedan referirse al contexto normativo. Entonces, las zonas económicas especiales es una iniciativa del presidente Duque que se materializa en un proyecto de ley que presenta el Ministerio de Comercio en el año noviembre, en el año 2018, en noviembre de 2018. Alcanzamos a pasar un primer debate en la Cámara de Representantes, en la Comisión Tercera. No obstante, vemos materializada esta idea del presidente en el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 268 de la ley. El artículo 268 nos dicta los parámetros generales de este régimen tributario especial. Posteriormente, en noviembre del año pasado, se reglamenta este artículo junto al Ministerio de Hacienda, junto al Ministerio de Comercio y DIAN, trabajan en su proceso de reglamentación y lo vemos reflejado en el decreto 2112 de 2019. El artículo 147 de la reforma tributaria del año 2019 extiende este régimen tributario a dos nuevos sectores, al sector salud y al sector turismo, teniendo en cuenta que el artículo 268 contemplaba que este régimen tributario especial solamente aplicaba para en sociedades comerciales debidamente constituidas, y cuando digo sociedades comerciales debidamente constituidas, hago referencia a toda la normatividad del Código de Comercio, es decir, una sociedad que se encuentre constituida bajo cualquiera de las formas societarias que permite la ley comercial, es decir, una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificada, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita simple, una comandita por acciones, que se encuentre registrada en Cámara de Comercio y que cumpla con todos los requisitos de ley. Este régimen aplica para esas personas jurídicas, es decir, para personas jurídicas, no para personas comerciales. Asimismo, el artículo 268 nos refiere que aplica para ciertos sectores solamente, para cuyos sectores sean la actividad principal de esas sociedades comerciales, es decir, para el sector comercio, para el sector industria y para el sector agropecuario. Entonces, lo que hizo el artículo 147 fue extender este régimen tributario a dos nuevas actividades, a la actividad de turismo y a la actividad de salud.
Actualmente, desde el Gobierno Nacional, nos encontramos en todo el proceso de reglamentación de estos dos nuevos sectores y que próximamente el proyecto de decreto estará a disposición para comentarios en la página web del Ministerio de Hacienda. Entonces, los invito a que constantemente estemos consultando los proyectos de decreto que se publican en los distintos ministerios para que ustedes puedan hacer comentarios. El proyecto de decreto reglamentario de cese estará publicado en el Ministerio de Hacienda. Y pues todo este año hemos venido adelantando unas jornadas de sensibilización en las distintas regiones cese, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, como les decía, es un régimen tributario especial y cuando decimos es un régimen tributario, es decir, porque tiene unos atributos en el impuesto sobre la renta. No quiere decir que esas sociedades comerciales ya no sean declarantes del impuesto sobre la renta. Ustedes siguen teniendo la obligación de declarar impuestos sobre la renta. Lo que pasa es que ustedes van a tener una tarifa diferencial de impuestos sobre la renta. Y ese es el beneficio de este régimen tributario que los hace diferentes a las sociedades que se acojan a él. ¿Qué buscamos? Cuando se pensó esto, en principio, estaba pensado para la ciudad de Cúcuta, porque era una zona que se veía muy afectada por la crisis migratoria y presentaba unos índices de desempleo muy altos. Afortunadamente, el artículo 268 estableció que este régimen tributario especial era para el departamento de La Guajira, norte de Santander y Arauca, pero en uno de sus parágrafos estableció que este régimen se iba a extender a aquellas ciudades capitales que durante los 5 últimos años hubieran alcanzado un índice de desempleo del 14%. Eso nos traía el artículo 268 de la ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, una vez estamos en el proceso de reglamentación, el Ministerio de Hacienda, y teniendo en cuenta la información reportada por el DANE, establece que las dos ciudades capitales que durante los últimos 5 años han tenido un índice de desempleo del 14% son la ciudad capital de Quibdó y Armenia. Y es cuando ustedes, el municipio de Armenia se ve beneficiado con este régimen tributario que, como ya les mencioné, es único y que de verdad nunca había existido en el país. Entonces, para decirles así, que solamente el 6.2% del territorio nacional cuenta con cese. Esto nos hace competitivos frente a los otros departamentos. Entonces, ese artículo 268 estableció que era un régimen tributario que aplicaba para sociedades comerciales, como ya les había mencionado, pero para sociedades comerciales cuya actividad principal, y cuando digo cuya actividad principal me refiero a que esa actividad genere la mayoría de sus recursos, la mayoría de sus ingresos. Y cuando digo mayoría, debe ser más del 80% de los ingresos que tiene la sociedad. Deben de provenir de esa actividad principal. ¿Y cuáles son esas actividades principales a las que cobija este régimen tributario? Entonces, es la actividad de industria, del agro, el comercio, salud y turismo. En el decreto 2112 vamos a encontrar las definiciones de industria, agro o comercio, ¿sí? En manera general. ¿Sí? Sin embargo, es importante que cuando ustedes deciden acogerse a este régimen tributario, también revisen si sus códigos SIU corresponden a una de estas actividades. El doctor Ángel nos mencionaba que los códigos SIU se encuentran establecidos en la resolución 139 del año 2012. Entonces, podríamos entrar a revisar esa resolución para ver si ustedes están, sus códigos SIU pertenecen a alguno de esos 3 sectores que les he mencionado. ¿Sí? Industria, agro y comercio. Quiero llamar la atención en esto porque no simplemente se trata de que ustedes tengan un código SIU en su RUT o en su certificado de existencia y representación. Es importante que efectivamente, además de tener ese código SIU que corresponda a alguna de estas 5 actividades que ustedes observan en la diapositiva, efectivamente la sociedad se dedique a esa actividad principal. Porque esto es lo que va a entrar a revisar la DIAN
en el momento en que haga la verificación si ustedes cumplieron con los requisitos para acogerse a este régimen tributario. Este régimen tributario es excepcional en la medida en que ustedes no tienen que presentar ni cumplir con un requisito de inversión ni presentar un proyecto ante una autoridad como tal. Usted, empresario, es el que decide si se acoge o no a este régimen tributario. ¿Y cómo me acojo o no? Pues actualizando mi RUT, que ya les explicó el doctor Ángel cómo lo actualizan. Sin embargo, les recuerdo que la página de la DIAN, en el enlace RUT, entran en la hoja 2, casilla 89, código 109, corresponde al régimen tributario CESI. Entonces, hago énfasis en esto porque es importante que ustedes tengan claro que ustedes son los que deciden. Ustedes no tienen que irse a presentar ante ninguna autoridad. Ustedes deciden en acogerse a este régimen tributario en el momento en que actualizan el RUT, ¿sí? Y una vez han verificado que efectivamente son una sociedad comercial, que su actividad principal corresponde a alguno de estos 5 sectores, el agro, la industria, el turismo, salud, comercio, que sus códigos SIU efectivamente encajan en estos sectores y que la mayoría de sus ingresos provienen de ese sector. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es un régimen realmente que solamente exige un requisito, para decirlo de fondo, que es generación de empleo, porque como les mencionaba, con esto lo que queremos, con este régimen tributario, lo que se pensó y para el cual fue diseñado, es para rescatar su tejido empresarial, de sus municipios, de sus departamentos. Entonces, en esa medida, ese ahorro o esa tarifa diferencial que vamos a tener aplicando este régimen tributario, lo queremos ver reflejado en un aumento de empleo en la región y en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esa región, en este caso, pues del municipio de Armenia. Entonces, quiero que tengan como, en este momento, como en recordatorio, que pues se exige un requisito de empleo, que ya lo vamos a ver más adelante y vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes sepan cómo se calculan, pero que tengan que el artículo 268 establece que se debe generar un aumento del 15% de empleo directo tomando como base el empleo de los 2 años anteriores, ¿sí? Olvidé decirles que este es un régimen tributario que aplica tanto para sociedades nuevas como para sociedades existentes. Es decir, sociedades nuevas son todas aquellas que fueron constituidas después de entrada en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo entró el 24 de mayo de 2019. Entonces entendemos que la sociedad nueva es todo aquello que se constituyó después de dicha fecha. Y las sociedades existentes eran las que ya estaban constituidas a esa fecha. Y puede ser cualquier sociedad existente, puede ser una sociedad existente creada en 1960, en 1980, ¿sí? No nos limita en cuánto tenga de vigencia o de haber sido creada. Entonces, para concluir este aspecto, entonces, se debe generar un incremento de empleo. Para las empresas existentes se debe generar un aumento del 15% tomando como referencia el promedio de empleo de los 2 años anteriores. Y para las nuevas, mínimo se deben de generar 2 empleos. Pero ya sea en un caso o en el otro, mínimo siempre van a ser 2 empleos. Y ya vamos a ver los ejercicios prácticos. Entonces, vamos a concluir esta parte en términos generales. Entonces, como les mencionaba, soy reiterativa, pero porque quiero que tengan claro quiénes pueden aplicar a qué sectores y porque son aspectos fundamentales que es lo que les va a verificar la DIAN una vez ustedes se acojan, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden aplicar? Personas jurídicas, sociedades comerciales bajo cualquier forma asociativa dentro de las que establece la ley comercial, del Código de Comercio, pero que se acojan a este régimen tributario dentro de los 3 años siguientes a partir de que se expidió la ley, porque la ley estableció como una ventana, por decirlo así, para acogernos a este régimen tributario. Entonces, a partir del 24 de mayo de 2019 empezaron a contar esos 3 años. Los 3 años terminan el 24 de mayo de 2022, ¿sí?
Me puedo acoger en cualquier momento de estos 3 años. No es que no quiere decir que como es un beneficio en impuesto sobre la renta, solamente me podía acoger el 1 de enero de cada año. No, me puedo acoger en cualquier momento del año, teniendo en cuenta que el impuesto sobre la renta es un impuesto de causación anual, es decir, el mismo se causa el 31 de diciembre de cada año. Es también importante recordar que como es un impuesto, el artículo 268, a pesar de que creó este régimen tributario en el año 2019, en virtud del artículo 338 de la Constitución Política, aquellas normas referidas a impuestos aplican a partir de la vigencia siguiente. Entonces, como les mencionaba, es un impuesto, es un beneficio, es un régimen tributario con incidencia en impuestos sobre la renta, y el impuesto sobre la renta es de causación anual. Es por eso que el año 2020 es el primer año en que yo puedo aplicar el beneficio. Pero si yo me acojo en el año 2021 o antes del 24 de mayo del 2022, pues ese 2021 o ese de 2022 será el primer año. Pero las empresas realmente pueden acogerse a partir de este año. Aplica solamente para sociedades que sean constituidas en esos territorios CESE. Como les mencionó el doctor Ángel, no se permite, por ejemplo, que una sociedad domiciliada o cuyo domicilio fiscal es Bogotá y para disfrutar de este régimen tributario, pues se traslade ahora que su domicilio es Armenia. No, porque lo que nosotros queremos es generar inversión en la región. Entonces, por lo tanto, no aplica para sociedades comerciales que trasladen su domicilio. Si alguna sociedad quiere y ya está constituida en otra región del país y quiere verse beneficiada de este régimen tributario, tendría que crear una nueva sociedad comercial en el territorio CESE, ya sea en los territorios que yo les he mencionado que son CESE, el departamento del norte de Santander, La Guajira, Arauca y las sociedades capitales de Quibdó y Armenia. Y hago énfasis en esto porque es muy común que me pregunten, pero si yo estoy ubicado en el municipio de La Tebaida, ¿me puedo beneficiar de este régimen tributario? Y no, solamente es para sociedades comerciales que estén constituidas en el municipio de Armenia, en el caso de ustedes, y que esa actividad principal que ya les dije, que puede ser de cualquiera de los 5 sectores, comercial, industrial, agropecuario, salud y turismo, y que genera la mayoría de los ingresos, se desarrolle únicamente dentro del territorio CESE, o sea, es en Armenia. Si, por ejemplo, es una empresa industrial, entonces todo su proceso de manufactura debe desarrollarse en la ciudad de Armenia, ¿sí? No puede ser una parte en el municipio de La Tebaida y otra parte en Armenia, no, porque ese es un requisito especial que contempló el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y el decreto 2112 de 2019. Tampoco es aplicable a empresas cuya actividad principal sea la actividad portuaria, de exploración, explotación o del sector hidrocarburos. Me preguntan, y pues ha sido una pregunta frecuente, si este régimen tributario también aplica al sector construcción. En un principio, desde el gobierno nacional hemos dicho que probablemente en el decreto reglamentario del artículo 147 de la ley 2010 hagamos referencia al tema. Sin embargo, teniendo en cuenta que la actividad de construcción podría llegarse a considerar actividad industrial, podrían acogerse a ese régimen tributario. Pero quiero llamar la atención y con un asterisco de que hay que revisar caso por caso, porque el constructor que se acoja a este régimen tributario especial deberá demostrarle a la DIAN en su momento que efectivamente esa actividad de construcción, y cuando yo me refiero a actividad de construcción, es que a esa transformación de materias primas sea la que genera la mayoría de sus ingresos.
No es lo mismo la actividad de construir que, digamos, realice ese constructor a que también haga actividades como pintar fachadas de otros edificios, porque la actividad de pintura realmente no es un proceso de transformación. Entonces ahí habría que entrar a mirar ese caso si efectivamente la mayoría de esos ingresos sí provienen de esa actividad de construcción, de construir y de vender pues esos edificaciones que hacen. Entonces eso es muy importante y eso se lo va a tener que entrar a demostrar a la DIAN pues al año siguiente de una vez aplicado este régimen tributario, ¿sí? Eso es más o menos desde el gobierno nacional lo que hemos analizado en relación a este tema de construcción. Entonces aquí traigo tres ejemplos para que vayamos como recogiendo lo que les he hablado. Entonces, ejemplo 1, una empresa agroindustria. Entonces, efectivamente, sí, pues su actividad principal puede ser el agro o la industria existente, perfecto, porque como les mencioné, puede ser una empresa nueva o existente. Nueva, todo aquello creado después de entrada en vigencia del artículo 268 de la ley 1955, es decir, 24 de mayo de 2019, y nos dicen que comercializa fuera del territorio CESE. Y aquí otro punto sumamente importante. El decreto 2112 establece, de acuerdo con lo que estableció la ley, el artículo 268, toda la actividad principal se debe desarrollar dentro del territorio CESE. O sea, es decir, la actividad de agro, la actividad de industria, la actividad de comercio, la actividad de salud y la actividad de turismo. No obstante, el decreto 2112 dice, para las empresas industriales cuya actividad principal es la industria y para las empresas cuya actividad principal es el agro, pueden comercializar fuera del territorio CESE. Y cuando dice puede comercializar fuera del territorio CESE, quiere decir que puede tener establecimientos de comercio fuera del territorio CESE. Entonces eso es muy importante. ¿Y por qué es así? Porque el decreto y la ley realmente quieren reconocer la realidad económica de las empresas. Entonces, pues una empresa que su actividad es la industria, pues los ingresos van a venir de comercializar ese producto, ¿sí? Entonces, por eso es que se permite que empresas industriales, empresas cuya actividad principal sea la industria y el agro, puedan comercializar fuera del territorio CESE. Entonces, por eso ustedes en la diapositiva observan que el ejemplo 1 tiene está en verde y que, es decir, sí le aplicaría este régimen tributario. Ahora tenemos el ejemplo 2. Una empresa cuya actividad principal es el comercio, vende fuera del territorio CESE. Ahí sí el decreto fue restrictivo. Las empresas que comercializan no pueden vender fuera del territorio CESE. O sea, es decir, no pueden tener establecimientos de comercio fuera del territorio CESE. O sea, su operación de comercio se debe efectuar dentro del territorio CESE, es decir, dentro del departamento del norte de Santander, o dentro del departamento de La Guajira, o dentro del departamento de Arauca, o en el caso de ustedes, en el municipio de Armenia. Me preguntan, pero si yo vendo por internet, lo importante es que la operación de compra y venta, es decir, que usted facture dentro del territorio CESE, usted venda dentro del territorio CESE, que cuando van y recogen el producto, si se lo quieren llevar para otro destino, es otra cosa distinta. Pero su operación de comercio, usted la realiza desde el territorio que es zona económica, social y especial. En este caso sería el territorio de Armenia. Entonces, por eso ustedes observan que en este caso, pues lo tengo en rojo porque no podría aplicar a este régimen tributario especial. Y en el tercer ejemplo tenemos una empresa que decide acogerse a este régimen tributario en junio de 2022. Y como les dije, el artículo 268 nada más nos dio una ventana de 3 años para acogerse a este régimen tributario, contado a partir del 24 de mayo de 2019, que vence el 24 de mayo de 2022. Y esta empresa decide acogerse en junio, entonces ya no podría aplicar este régimen tributario. Entonces, yo les decía que los atributos de la CESE es un beneficio tributario en el impuesto sobre la renta.
es un impuesto, es un beneficio tributario que se refleja en una tarifa diferencial de ese impuesto. ¿En qué consiste? La empresa que se acoja a este beneficio tiene un beneficio en impuestos sobre la renta durante 10 años. Durante los primeros 5 años va a tener una tarifa diferencial que será una tarifa del 0%. Es decir, durante los 5 primeros años no va a pagar impuestos sobre la renta. Y a partir del año 6 pagará, o sea, su tarifa será del 50% de la tarifa que esté vigente en ese momento. Si hoy estuviéramos en el año 6, la tarifa hoy de impuestos sobre la renta es el 30%. Entonces, como me aplicarían el 50%, mi tarifa de impuestos sobre la renta sería del 15%. Como ustedes pueden ver, es un beneficio de 10 años, donde los primeros 5 años tengo una tarifa diferencial del 0% y durante los 5 años siguientes una tarifa del 50%. Este beneficio, asimismo, tiene un impacto en otro mecanismo, que es el mecanismo de retención en la fuente. Como ustedes saben, la retención en la fuente es un pago anticipado del impuesto sobre la renta. Entonces, por ejemplo, una empresa que se acoge en este año 2020, a partir del momento que se acoja, su tarifa en retención en la fuente durante los primeros 5 años es del 0% y durante los 5 años siguientes es la tarifa del 50% que le aplicarían normalmente. Como ustedes ven, las empresas que se acojan no es un beneficio que ven reflejado el año entrante cuando paguen su declaración de renta. Es un beneficio que ven inmediatamente, por lo que ya inmediatamente no les harían retención en la fuente. Entonces eso permite que las empresas tengan más flujo de caja, ¿sí? Como les decía el doctor Ángel, ¿y cómo yo demuestro que soy de ese régimen tributario especial a la persona que me hace la retención en la fuente? Entonces, ustedes tienen, una vez actualizado el RUT en la hoja 2, casilla 89, 109, ustedes en su factura, pues deben de señalar que pertenecen a este régimen tributario a partir del momento que se acogieron y pues la fecha de constitución de la sociedad. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, entonces como les mencionaba, esto es un beneficio en impuestos sobre la renta, en retención en la fuente, nuestra tarifa durante los primeros 5 años es del 0%, tanto en renta como en retención en la fuente, y en los 5 años siguientes es del 50% de la tarifa que esté vigente en ese momento. Aquí tenemos 2 ejemplos. Entonces, una empresa creada en mayo de 2020, perfecto, porque acuérdense que yo me puedo acoger a este régimen tributario a partir del 1 de enero del año 2020, me podía acoger a este régimen tributario, pero esta empresa se acogió en mayo de 2020. Entonces, es una empresa que a partir de ese momento ya no, pues está disfrutando del beneficio que su tarifa de retención es del 0%, y que pues su renta del año 2020, que va a declarar en el año 2021, porque como les explicaba, el impuesto de renta es un impuesto de causación anual, es decir, que se causa el 31 de cada año. En nuestro caso, pues, que de una empresa que se creó en el año 2020, pues se va a causar el 31 de diciembre del año 2020 para declarar esa renta en el año 2021, ¿sí? Es importante tener en cuenta que una vez me acojo a este beneficio tributario, al año siguiente y durante todos los años que disfruto de este beneficio, antes del 29 de marzo debo remitir una información a la DIAN, ¿sí? El doctor Ángel les mencionó la información que deberían remitir, pero más adelante la vamos nuevamente a revisar. Sin embargo, siempre deberán tener en cuenta que hay que remitir antes del 29 de marzo de cada año al año siguiente del que se acogieron una información a la DIAN y durante los 10 años que dura el beneficio. Entonces, por eso esta empresa creada en el año 2020 va a remitir dicha información, que ya la vamos a revisar, antes del 29 de marzo de 2021 y así lo hará durante los 10 años del beneficio. Una empresa que se acoge en el año 2020 finaliza el beneficio en el año 2029
y la renta del año 2029 pues se presentará en el año 2030, ¿sí? Si yo me acojo, la empresa se acoge en el año 2021, pues el beneficio finaliza en el año 2030 y la renta del año 2030 la presentará en el año 2031. Si yo me acojo antes del 24 de mayo de 2022 y por eso observan que el 2022 se encuentra en rojo para recordar que solamente se puede uno acoger hasta el 24 de mayo de 2022, pues esa renta, este beneficio de este régimen tributario especial de esa empresa que se acoge en el año 2022, pues finaliza en el año 2031 y esa renta del año 2031 la presentarán en el año 2032. Es muy común que también consultan si la empresa es autorretenedora, ¿cómo hago? ¿Debo declarar? ¿Me debo aplicar autorretención? Efectivamente, como les mencionaba, yo debo seguir cumpliendo con mis obligaciones formales, es decir, presentar mis declaraciones de renta, de autorretención, retención. Lo que pasa es que la tarifa, en este caso, es cero, pero el hecho de que la tarifa sea cero durante los primeros 5 años no me exime de la obligación formal. Aquí traigo un ejemplo 2. Un ejemplo 2 de una empresa que se acoge el 24 de mayo de 2022, es decir, la fecha límite de esos 3 años que me otorgó el artículo 268. Entonces, por lo tanto, sí se puede acoger. Entonces, esa empresa pues declarará su renta en el año 2023 y pues enviará a partir del 2023 cada año durante 10 años antes del 29 de marzo la información que se debe remitir a la DIAN. Me preguntan, una empresa que se acoge en mayo, entonces ¿yo qué hago en relación a los ingresos que obtuve de enero a mayo de ese año? ¿Les aplico una tarifa distinta en la declaración del impuesto sobre la renta? La respuesta es no. Si yo me acojo a este régimen tributario en mayo, en noviembre, ese beneficio me va a aplicar para los ingresos de todo el año, porque el impuesto se causa el 31 de diciembre de cada año, y en ese momento, o sea, cuando presentan su declaración de renta, pues la tarifa que les va a cobijar es la de este régimen tributario. Eso es muy importante también porque es una pregunta muy frecuente. Bueno, y vamos a empezar con los ejercicios de generación de empleo. Como yo les dije, además de esos requisitos formales de presentar las declaraciones de retención, autorretención, impuestos sobre la renta y de enviar esa información cada año, después del año siguiente en que yo me acogí durante los 10 años, antes del 29 de marzo, a la DIAN, debo cumplir con un requisito de forma de fondo que es muy importante, que es la generación de empleo y que realmente es el objetivo de este régimen tributario. Entonces, el artículo 268 estableció, es un régimen tributario que aplica, es un régimen tributario que exige un requisito de empleo, que consiste en generar un aumento del 15% teniendo en cuenta el promedio de los 2 años anteriores. Entonces, esta fórmula es para las empresas existentes y que pues sí, que una vez se acogen sí podemos verificar efectivamente 2 años anteriores. Entonces, en mi ejemplo, traigo una empresa que se acogió en el año 2020. Entonces, los 2 años anteriores pues serán el 2019 y en el 2018. Pero si la empresa decide acogerse en el año 2021, pues los 2 años anteriores serán el 2020 y el 2019. O si la empresa se acoge antes del 24 de mayo de 2022, los 2 años anteriores será el año 2021 y el año 2020. Entonces, en mi caso, es una empresa que se creó en el año 2013, pero podría ser una empresa creada, como les mencioné, en 1960, 50 o en el año 2017. ¿Sí? Pero en mi caso, desde el 2013, mi primer año en que me acojo es el año 2020, entonces voy a mirar cuál fue el empleo que yo tuve en los 2 años anteriores y cómo determino eso. Entonces, cojo año 2018 y empiezo a discriminar mes a mes cuántos empleados tenía. Cuando me refiero a cuántos empleados tenía, me refiero a empleo directo, no contratos de prestación de servicio.
porque yo contra qué voy a verificar esa información, contra las planillas de seguridad social. Entonces yo voy a revisar mis planillas de seguridad social del año 2018, entonces empiezo en enero y verifico cuántos empleados tenía en enero, cuántos empleados tenía en febrero y así mes a mes. Una vez he determinado el número de empleados que tenía mes a mes, sumo y divido en 12 y eso me va a establecer el promedio del año 1, de mi primer año 1, de mi año 1, que es el año 2018, en mi ejemplo. Voy a hacer este mismo ejercicio en el año 2019. Tomo mes a mes, de enero a diciembre, el número de empleados directos que tenía la empresa, de acuerdo a mis planillas de seguridad social, sumo y divido en 12. Entonces, como ustedes ven, así determino el promedio de cada año, que para mi ejemplo, en el año 2018 corresponde a 10 y en el año 2019 corresponde a 12. Una vez tengo estos dos resultados, el promedio de empleo de cada año, sumo, ustedes en la parte inferior de la pantalla pueden verificar el ejercicio aritmético, entonces sumo el 10 que corresponde al año 2018, el 12 que corresponde al año 2019 y divido en 2 para obtener el promedio. Esto me da 10 más 12, 22, dividido en 2, da 11 y a ese resultado, que en mi caso es 11, le voy a determinar el 15%. Multiplico por 15 y divido en 100. En mi caso, el resultado es 1.65%. Pero recuerden que yo les mencioné, iniciando la presentación, que el artículo 268 estableció que mínimo siempre debo generar 2 empleos. Entonces, en este sentido, como mi resultado es inferior a 2, me debo aproximar a 2. Hay un concepto de la DIAN del mes de diciembre del año 2019 en relación a la generación de empleo en el tema tributario cese. Es importante que lo tengan si deciden acogerse a este régimen tributario. En ese concepto van a encontrar también los ejercicios para que pues puedan revisarlos mejor. Pero en el concepto de la DIAN queda claro que si por ejemplo el resultado hubiera sido 4.3, me aproximaba al número inferior, que era 4. Pero si hubiera sido 4.6, me debo aproximar al número superior, que en ese caso sería 5. Bueno, en mi caso, como les mencioné, dio 1.65 y pues como el artículo 268 exige que mínimo debo generar 2 empleos, entonces yo voy a tener que hacer un incremento de 2. Pero ¿sobre qué hago ese incremento? Yo debo revisar mi planta de personal en el mes de diciembre del año anterior, o sea, en mi caso debo ir a diciembre de 2019 para verificar cuántos empleados tenía. Para mi ejemplo, el promedio que determiné del año 2019 coincide con el número de empleados que tenía a diciembre de 2019. Entonces, por eso, ese 2 se lo sumo a mi planta de personal del año 2019, a diciembre del año 2019. Y por eso ustedes observan que en el año 2001, ustedes ven que yo tengo 12 más 2. Este es el ejercicio aritmético que le van a tener que ustedes presentar dentro de la información que remiten a la DIAN al año siguiente que deciden acogerse. Es muy importante. Entonces voy a recapitular rápidamente, nuevamente para que les quede supremamente claro. El artículo 268 exige un aumento del 15% teniendo en cuenta el promedio de empleo de los 2 años anteriores. Reviso los 2 años anteriores, determino el empleo de cada año. ¿Cómo lo determino? Miro mes a mes con planillas de seguridad social, sumo, divido en 12 para determinar cada año. Posteriormente, cuando ya tengo el promedio de cada uno de los 2 años, entonces los sumo, los divido en 2 y les determino el 15%. Ese es el ejercicio. Y de ahí en adelante, yo ya, una vez en el año 2, 3, 4, hasta llegar al año 10, lo que le voy a demostrar a la DIAN es que yo mantuve mi empleo. Es decir, mantuve el empleo que me comprometí en el año 1. O sea, el empleo que yo tenía más el empleo que me comprometí a generar, que en mi caso serían 14 empleados. En este ejemplo, pasamos a otro ejemplo, que es para las empresas nuevas, ¿sí? Empresas creadas
durante el año 2020, durante el año 2021 o antes del 24 de mayo de 2022. Estas empresas, el artículo 268 estableció, solamente deben generar mínimo 2 empleos. Entonces, para ellas es un poco más fácil acceder de pronto al régimen tributario, porque yo me puedo crear, y si me creo con 2 empleados y decido acogerme a este régimen tributario, pues le demuestro a la DIAN que desde que me constituí, tengo 2 empleados y que me comprometo, y le demuestro los años siguientes que estoy manteniendo ese número de empleados. Llamo la atención, si yo me constituí y le demostré a la DIAN que desde que me constituí tengo 4 empleados, pues a 4 empleados es que me estoy comprometiendo durante los 10 años siguientes. Eso es importante. ¿Sí? Esta empresa que tengo en mi ejemplo se creó en el año 2021, a partir de ese momento se creó, entonces va a presentar su declaración de renta del año 2021 en el año 2022 y antes del 29 de marzo remitirá el ejercicio aritmético correspondiente y posteriormente remitirá el ejercicio de mantenimiento, que también lo vamos a ver cómo se hace. En este ejemplo 3 es para empresas que no alcanzan a tener los 2 años de constituidas. Entonces, ¿cómo determino ese promedio? Si la norma dice 2 años, el 15% es sobre el promedio de los 2 años anteriores. Entonces, ¿qué hago? En mi ejemplo, es una empresa que se creó en diciembre del año 2018. Entonces, y decide acogerse a este beneficio tributario en el año 2020, es su año 1. Entonces, si miramos hacia atrás, la empresa solamente tiene 13 meses de constituida. Entonces, lo que yo voy a hacer es coger mes a mes desde el momento de la creación de la empresa y voy a determinar el número de empleos que tiene mes a mes. Hago el mismo ejercicio, reviso las planillas de seguridad social porque tiene que ser empleo directo de acuerdo a la definición del Código Sustantivo del Trabajo y determino mes a mes cuántos empleados tenía. Sumo y divido por el número de meses que llevo de constituida. En mi caso son 13 meses porque me constituí en diciembre, ¿sí? Entonces, para mi ejemplo, el promedio da 20 empleados. Entonces, a ese promedio, a ese resultado, es el que le voy a sacar el 15%. Le voy a determinar el 15%. Entonces, 20 multiplicado por 15 dividido en 100, para mi caso, da 3. Y ese 3, ¿sobre qué lo aumento? O sea, sobre a qué debo sumarle ese 3 empleados que debo generar. A los empleados que tenía a diciembre en mi ejemplo del año 2019. Coincide que yo también tenía 20 empleados en diciembre. Entonces, por eso ustedes ven que yo sumo 20 más 3. Y ese es el ejercicio que yo le voy a presentar a la DIAN en el año 1. O sea, en mi año 1 es el año 2020. Eso es el ejercicio que yo le voy a presentar a la DIAN antes del 29 de marzo de 2021, que es cuando debo remitir la información. Y antes del 29 de marzo, a partir del año 2, de una vez que estoy en el beneficio, lo que le voy a remitir es el ejercicio de mantenimiento. El ejercicio de mantenimiento de empleo lo observamos en este ejemplo. Este es el mismo ejemplo que trae el concepto de la DIAN para demostrar el ejercicio de mantenimiento de empleo. Entonces, como ustedes observan, tenemos dos hileras. Una donde habla de 34 empleados, año inicio, base 2020, o sea, es una empresa que se acogió en el año 2020 y que una vez realizados los ejercicios que les acabo de exponer, se comprometió a que iba a tener 34 empleos. Y en la otra hilera tenemos una empresa que se comprometió a tener 10 empleos. Entonces, ¿cómo yo le demuestro a la DIAN ese ejercicio de mantenimiento si, digamos, ya estamos en el año 2021? Entonces, debo tomar nuevamente, mes a mes, el número de empleados que tenía, el número de empleos que tenía. Y aquí sí los invito a revisar que respecto al empleo que yo debo generar, debe ser un empleo que cumpla con las condiciones que establece el decreto 2112, que establece que debe ser un empleo formal con todas las prestaciones de 8 horas de 8 horas diarias, porque el decreto trae una definición de empleo directo. Y ese empleo se debe generar en el territorio cese. Entonces, pregunta frecuente. Yo, empresa industrial que realizo
mi actividad realmente en el territorio CESE, pero como puedo tener establecimientos de comercio fuera del territorio CESE, los empleados que tengo en ese establecimiento de comercio me cuentan para cumplir el requisito de empleo, y la respuesta es no, no cuentan, porque el empleo se tiene que generar en el territorio CESE. Recuerden la finalidad de este régimen tributario, contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de su población, de su municipio, mejorar los niveles de ingreso. Entonces, por lo tanto, el empleo se debe dar en el territorio CESE. Este es un régimen tributario que reconoce también la realidad económica de las empresas. Entonces, por eso ustedes observan en el ejemplo que una vez yo estoy revisando mes a mes cuántos empleados tenía, no tenía el mismo número de empleados. Miren, en enero tenía 38, en febrero 30, en marzo 30, en junio 45, en diciembre 40. Lo importante es que una vez yo determine mes a mes el número de empleados, sume y divida en 12, el resultado sea el número al que yo me comprometí desde el año 1 cuando realicé ese ejercicio aritmético. Entonces, en mi caso, ustedes ven, empleo, inicio, base 2020, en el año 2021, una vez realicé el ejercicio y que no tengo todos los meses el mismo número de empleados, me da 34.16, o sea, estoy cumpliendo. Ese es el ejercicio que los contadores o las personas que asesoran sus compañías o ustedes representantes legales van a tener que demostrarle a la DIAN. En la hilera 2 encuentran también otro caso de una empresa que se comprometió a 10 empleos, o sea, una vez realizó todo el incremento del 15% y se lo sumó a los empleados que tenía al 31 al diciembre del año anterior y le dio 10 empleos. Entonces, está ya en el año 2021, cogió mes a mes la compañía, revisó el número de empleados que tenía, por los cuales realizó sus aportes para fiscales y demás. Ustedes ven, igual pasa en esta compañía, todos los meses se observa que no tiene el mismo número de empleados, porque, como les mencionaba, es un régimen que reconoce la realidad económica de las empresas, los empleados se van, es necesario contratar más personal en diferentes temporadas del año, pero lo importante es que una vez yo sume los empleados de cada mes y divida en 12, mi resultado sea el mismo al que yo me comprometí en el año 1. En mi ejemplo, en la segunda hilera, eran 10 empleados y si ustedes revisan, una vez determiné el empleo, para ese año grabable, que es el año grabable 2021, que es una información que yo voy a remitir el 29 de marzo del año 2022, da 10, ¿sí? Y este mismo ejercicio es el que yo voy a presentar siempre a la DIAN a partir del año 2 hasta el año 10, que es cuando termina el beneficio tributario. Y lo que les mencionaba, entonces, esa información que yo debo remitir a la DIAN antes del 29 de marzo de cada año, ¿qué es? ¿Qué es lo que debo adjuntar y demostrarle a la DIAN? Entonces, debo presentar una declaración juramentada donde diga que efectivamente yo estoy instalado en la CESE, ¿sí? Porque como les dije, o sea, que toda su operación se realice en el territorio CESE. Un certificado de representación legal, donde efectivamente la DIAN va a verificar que ustedes se constituyeron en esos territorios CESE. Una certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal o contador público en su caso, donde le van a demostrar esos ejercicios aritméticos que hicimos. Entonces, en el año 1, pues demostrarán cómo generaron el incremento del 15% de empleo, que solamente se genera por una sola vez, y por una sola vez a partir de que yo me acogí al beneficio tributario. Y a partir del año 2, lo que van a mostrarle a la DIAN es el ejercicio de mantenimiento de empleo. Y que toda su actividad se va a desarrollar en el territorio CESE. Las dos casillas que ven a la parte inferior de la pantalla, pues es como ustedes se acogen, es escribirse en el régimen, en el RUT, o mantener actualizado ese registro único tributario en la hoja 2, casilla 89, código 109, y pues mantener este número, el requisito de empleo, que es el requisito realmente valioso en este régimen tributario. Digamos, de manera general, estos son los aspectos que quería explicarles en la tarde de hoy. Y quedo abierta a sus inquietudes y pues también agradecerle a todas las autoridades del Comité CESE por permitir estos espacios de divulgación y
y invitarlos a que no desaprovechen esta oportunidad tan valiosa que pues es uno de los pocos municipios que la tienen. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctora María Claudia, por el tiempo y la disposición para hacer este tipo de divulgaciones. Pasamos entonces al escenario o al punto relacionado con las preguntas. Ya algunas han venido siendo atendidas por parte del doctor Ángel María a través del chat. Pero bueno, acá la invitación para que las registren en la casilla de chat. ¿Me esperas un segundo? Voy a encender la luz porque creo Claro. que... Bueno, entonces acá una de las preguntas. Buenas tardes, si las ventas son en Armenia y a nivel nacional y además se exporta, ¿puedo aplicar al régimen cese? Es importante que entremos a revisar cuál es la actividad principal. Si la actividad principal es el comercio, entonces recuerden que toda esa operación de compra y venta debe realizarse en el territorio cese, o sea, él debe demostrar que efectivamente factura en la ciudad de Armenia, que él no tiene establecimientos fuera de la ciudad, establecimientos de comercio fuera del territorio cese. Eso es muy importante si su actividad es comercial. Si su actividad es industria y agro, recuerden que el decreto 2112 contempla la posibilidad que dichas actividades que deben realizarse dentro del territorio cese, porque son las actividades principales, pueden comercializar por fuera del territorio cese. Vale, perfecto. Bueno, no creo que aquí todas las preguntas han venido siendo atendidas. Bueno, hay una más de Isabela Martínez. Dice, bueno, para Ángel María, si yo me constituí en el 2019 con 3 empleados y en este momento tengo 5 empleados, ¿estoy cumpliendo? Tenemos que realizar el ejercicio aritmético. Entonces, hay que mirar en qué momento del año 2019 ella se constituyó y si ha mantenido esos números de empleados durante todo el periodo que estuvo vigente en el 2019. ¿Sí? Si digamos se constituyó con 2 empleados y eso es el promedio que le da, ¿sí? Una vez si estuvo constituida 3 meses, 4 meses, y es el promedio, entonces a esos 2 empleados pues le debe determinar el 15%. Eso le va a dar menos de 2. Entonces ella mínimo debe generar 2 empleos más. Entonces, si a diciembre de 2019 tenía 2 empleados, debe generar mínimo 2 más, o sea, es decir, debe presentar este ejercicio a la DIAN donde se compromete a tener 4 empleados durante los 10 años siguientes. Perfecto, muchas gracias. Dice, pregunta, ¿las empresas que prestan servicios no pueden aplicar? No. Como les mencioné, el artículo 268 contempló este régimen tributario para empresas cuya actividad principal, o sea, no quiere decir que si mi actividad principal es la industria, yo no pueda tener una actividad secundaria que es el servicio, pero definitivamente la mayoría de los ingresos deben de venir de esa actividad principal que debe ser industria, comercio, agro, salud y turismo. Salud y turismo, digamos, son servicios, ¿sí? Pero solamente está reflejado hacia ese sector, turismo y salud, que es el tema que estamos reglamentando en este momento. Perfecto. Siguiente, si una constructora con actividad principal 4111 tiene obras en Armenia y en Pereira, ¿se puede acoger al beneficio? No porque es probable, o sea, como les digo, habría que mirar cada caso concreto, pero es que ahí ya la persona, digamos que aplicara para esa empresa, ¿sí? Pero la persona me está diciendo, también tengo esa actividad en Pereira y yo he sido enfática, la actividad principal solamente se puede realizar en el territorio cese, es decir, la actividad de construcción solamente la podría realizar en Armenia para poder aplicar este régimen tributario. O sea, la sociedad que construyera en Pereira tendría que ser otra razón social, no podría ser la misma para poder aplicar el régimen tributario. Perfecto.
Bueno, acá dice doctor Ángel María, bueno, otra duda que me genera la charla. Si la actividad económica principal es la 6311, pero los ingresos los genera en más del 80% la comercialización de esos desarrollos, entonces, ¿sí aplica para acogerse al beneficio o es necesario cambiar la actividad principal, comercialización de esos desarrollos? No tengo conocimiento cuál es el código 8311, pero les invito y les recuerdo que este es un régimen tributario que no significa solamente y que no se limita solamente a tener un código SIU en relación a esas actividades. O sea, efectivamente la empresa debe desarrollar una actividad principal que corresponda al sector comercio, industria y turismo y salud. No puede ser otro tipo de actividad, ¿sí? Su actividad principal. No sé si el desarrollo más bien sea un servicio. Tendría que entrar a revisar la resolución para ver a qué corresponde ese código SIU, ¿sí? Vale. Siguiente pregunta, ¿se considera sociedad nueva una que sea creada y se le aporte un establecimiento de comercio, pues desde el punto de vista, no sé, de solitario, debe ser de sociedad, es nueva? No, para el caso del régimen tributario cese, sociedad nueva, es todo aquella que se constituya, que se cree después de entrada en vigencia la ley, es decir, después del 24 de mayo del 24 de mayo de 2019, que es la fecha de expedición de la ley 1955. Entiendo que lo que está diciendo la pregunta es más o menos que si aportan un establecimiento de comercio se consideraría nueva. La respuesta es no. La respuesta es nueva, es aquella que se constituya a partir de entrada en vigencia a la ley, posterior a la entrada en vigencia a la ley. Ok. Dice, una constructora que realmente transforma los materiales en inmuebles, ¿los puede vender en cualquier parte del mundo si se factura y vende en Armenia? Me imagino que se aplicaría si se factura y vende en Armenia. Hay que entrar a mirar qué actividad de construcción es, porque si son muebles, o sea, uno entendería que es una actividad industrial, no es una actividad de construcción como tal. Entonces, en ese sentido, efectivamente, pues aplica este régimen tributario, sin duda alguna, porque es una transformación de materia prima. Yo lo estoy entendiendo como, porque habla de muebles, no habla de construcción de inmuebles. No, construcción de inmuebles. Pero, ¿cómo ven? O sea, la construcción de inmuebles, sí, su actividad es construcción de inmuebles y él efectivamente construye, él es el que construye, no que contrate a un tercero y que en mi contabilidad va a aparecer un contrato para construir el inmueble tal, sino que él es el que efectúa la actividad y la realiza solamente en Armenia. Perfecto, puede aplicar el régimen tributario en la medida en que solamente lo está desarrollando en el territorio cese. Claro, se lo puede vender a una persona que viene del exterior, a una persona que viene de otro territorio, sí, no hay ningún problema. Pero los invito a que en este tema de la construcción hay que ser muy cuidadosos. O sea, no se puede dar una interpretación extensiva de la norma en el decir que hoy todas las actividades de construcción pueden aplicar este régimen tributario cese. No, la DIAN va a entrar a revisar caso por caso. Entonces, y tampoco va a entrar a priori a mirarlo antes de que el empresario decida acogerse. O sea, el empresario es el que sabe si su actividad realmente implica construcción, una transformación de materias primas y que efectivamente esa actividad es la que genera la mayoría de sus ingresos. Yo les ponía el ejemplo de que, por ejemplo, muchas empresas que realizan la actividad de construcción también realizan remodelaciones, de pintar y demás. Eso no se considera, esas empresas cuya actividad es de pintar y genera la mayoría de sus recursos, de sus ingresos, puedan ingresar a este régimen tributario. Eso es muy importante tenerlo claro. O sea, es un ejercicio que debe realizar cada contribuyente y estar plenamente seguro y que el día de mañana, o sea, una vez el año siguiente que se acogen, la DIAN cuando entre a revisar su contabilidad demuestre que sus costos realmente y sus ingresos tienen relación con esa actividad principal. Perfecto, mil gracias. Dice, si se constituye un patrimonio de administración en una fiducia en Armenia para construir un proyecto de vivienda, ¿aplica el beneficio? No aplica. Este es un beneficio que aplica solamente para sociedades comerciales. O sea, ya independientemente que la sociedad comercial, pues,
actúe bajo la figura del patrimonio, pero pues hay que entrar a revisar cómo es la tributación de la fiducia, ¿no? Pero estamos hablando que esta es una tarifa diferencial para la sociedad comercial, creada bajo la forma asociativa de SAS, sociedades anónimas, responsabilidad limitada, ¿sí? O sea, independientemente, ya que luego efectúe un contrato de fiducia para manejar los ingresos. Eso es otro tema. Vale. Dice, ¿qué pasa si no cumplo con el número de empleados, por ejemplo, en el año 3 o en el año 4? Inmediatamente pierdes el beneficio y no te puedes acoger más al beneficio tributario. Y pues puedes verte expuesto a sanciones en relación con ese año, ¿sí? Porque si la DIAN verifica que tú te beneficiaste, por ejemplo, en el año 3 de retenciones y de ese flujo de caja, ¿sí? Entonces puedes verte expuesto a sanciones. Este es un régimen tributario, en el decreto 2112 contempla eso, que si uno incumple el requisito de empleo, se pierde el beneficio y no puede volver a acogerse a él. Ok. Dice, adicionalmente, si la empresa se creó en marzo del 2019 y terminó el año con 20 empleados y me acojo ahora en julio de este año, 2020, ¿cuántos empleados debo tener a partir de ahora? Debemos hacer el ejercicio. Entonces, digamos que el promedio de empleados desde que se constituyó a diciembre eran 20, ¿sí? Sí. Ajá. Y digamos que ese mismo 20 es el número de empleados que tiene en diciembre. Entonces, a 20 le vamos a sacar el 15% y vamos a dividir en 100. Entonces, espera un momento, voy a realizar la operación. 20 por 15 Da 3. dividido en 100, da 3, y entonces si como tenía 20, entonces debe tener 23 empleados a partir del año 1. Ok, que sería este año, porque dice que se acogería en julio. Bueno, entonces a partir de ahí tendría que tener 23 empleados. Perfecto, mil gracias. Una pregunta más. Una empresa que tiene 2 actividades, hotel y construcción en Armenia, pero el hotel tiene el beneficio de renta exenta. ¿Podríamos acogernos también al beneficio CESE? Me imagino por el lado de construcción. Sí, o sea, sí, pero pues es un beneficio también en impuestos sobre la renta. O sea, uno tendría que entrar a verificar cuál es más beneficioso. Este es un beneficio que va 10 años a partir de que se acoja. El de renta exenta, no recuerdo bien en este momento cuál es hasta cuándo va. Entonces hay que verificar, porque realmente es el mismo beneficio. Renta exenta significa que es un impuesto sobre la renta tarifa cero. Eso significa renta exenta. Lo que tendríamos que entrar a mirar es cuánto dura el beneficio de renta exenta y teniendo en cuenta que el de CESE dura 10 años. ¿Cuál me da más? ¿Sí? Y que a partir del año sexto ya es una tarifa del 50%. Entonces es un ejercicio que se debe hacer al interior de la empresa y mirar cuál es mejor. ¿Sí? Vale. ¿Cuál lo hace más competitivo? Listo. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Si la empresa está constituida en Pereira, pero en Armenia tiene la fábrica y desde Armenia exporta y en Pereira no desarrolla ninguna actividad, ¿se puede acoger? No, lamentablemente no, porque el decreto 2112 es muy enfático en decir que no se, y pues el artículo 268, en decir que no se permite que las sociedades trasladen su domicilio fiscal, ¿sí? ¿Y esto por qué? O sea, esto tiene una razón de ser, porque si nosotros permitíamos eso, entonces todas las empresas se iban a trasladar a estos territorios CESE para verse beneficiadas con estos regímenes tributarios y lo que íbamos a hacer era perjudicar a los demás departamentos, ¿sí? Y lo que nosotros queremos es traer inversión nueva, ¿sí? Y generar empleo en sus regiones. Entonces, por eso existe ese límite en la ley y en el decreto. Bueno, dice, teniendo en cuenta que la actividad de la construcción se enmarca dentro de esta industria, ¿esta podría construir en otras ciudades? No, porque la construcción se consideraría actividad industrial. Y acuérdense que he sido muy enfática. Las actividades principales
que aplican a este régimen tributario, que son industria, comercio, agro, comercio, turismo y salud, se deben desarrollar dentro del territorio CESE. Entonces, la empresa constructora que decida acogerse a este régimen tributario solamente podrá construir dentro del territorio CESE. Perfecto, mil gracias. La siguiente pregunta, ¿el beneficio CESE se traslada hasta los accionistas? Es decir, ¿se debe pagar impuestos sobre los dividendos como si fueran no gravados? No, este es un beneficio solamente para la sociedad. Los accionistas se les aplicará la tarifa de impuestos sobre la renta que corresponda. No, o sea, es un beneficio solamente para la sociedad, no se traslada a los accionistas, porque lo que se quiere también es que con ese ahorro que tienen en ese impuesto sobre la renta, esas utilidades se reinviertan en la sociedad, ¿sí? Para rescatar el tejido empresarial, para ser más competitivos empresarialmente, para ser productivos. Entonces, no se extiende el beneficio a los accionistas. Vale. Siguiente pregunta, si una persona de un municipio del Quindío viene a mi negocio y me compra y se lleva su mercancía y siendo mi cliente lo tengo registrado en ese municipio, ¿me puedo acoger al CESE? Sí, yo estoy realizando mi operación de compra y venta dentro del territorio CESE, en Armenia, claro que sí. Y yo facturo en Armenia. Bueno, acá dice en el formulario 350, reglón 42, ¿cómo declaro los ingresos para que me dé una retención cero? Uy, ahí sí le pido, Es es una más, pregunta muy técnica. es más Le pido a la DIAN para que la me DIAN. apoye, porque, o la podemos revisar, si quieres anotamos los datos de la persona y la revisamos una vez finalizada la teleconferencia y pues nos comunicamos con él. Perfecto. Sí, no sé si es del doctor Ángel María o si no, tal cual. Es del señor José Fernández. Bueno, no, esa es la última pregunta. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Respecto de la pregunta de la retención en la fuente, pues a ver, si la pregunta es enfocada a la declaración de retención en la fuente por las retenciones que practica la empresa, recordemos que declaraciones de retención en la fuente en cero no hay obligación de presentar. Pues así entiendo yo la pregunta, porque las empresas acogidas al régimen especial, pues obviamente tendrán que seguir efectuando las retenciones en la fuente que sean de ley y declararlas a través del formulario 350. Pero en el mes en que no hayan hecho retenciones no hay obligación de presentar declaración. No sé si esa es la pregunta que hace el señor Gerson. Aquí él nos acaba de escribir que no, es para el renglón 42 de autorretenciones. Es que, pues a las empresas acogidas al régimen tampoco están obligadas a hacer autorretención durante los primeros 5 años, pero sí de practicarle retención a terceros. Vale, perfecto. Mil gracias, doctor Ángel María. Tengo la siguiente pregunta. El código 4799, que corresponde a otros servicios de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados, ¿aplica para el beneficio si no tiene establecimiento de comercio? Aplica si la sociedad comercial está constituida dentro del territorio CESE. Quiero ser clara, sociedad comercial constituida bajo las formas societarias que trae el Código de Comercio. Esto aplica solamente para sociedades comerciales, ¿sí? Si tienen o no establecimientos de comercio es una cosa distinta. Aplica, claro, siempre y cuando toda su actividad de comercio la desarrolle desde el territorio CESE. Vale. Dice, ¿se puede crear una empresa nueva y que uno de los accionistas sea una persona jurídica existente? Sí, claro que sí, porque nosotros solamente estamos mirando es la sociedad que se acoge al régimen tributario, no quiénes son los accionistas de esa sociedad. Sí. Perfecto.
Aquí el señor José Fernández que tiene la pregunta de la autorretención, no sé, doctor Ángel María, dice, sí, pero debo aclarar mis ingresos según, dice la doctora Claudia. Lo que yo he dicho es que uno debe cumplir con sus obligaciones formales, ¿sí? Pero claramente, si usted es del régimen tributario cese y debe efectuar, si usted era de los que tenía que efectuarse autorretención, pues usted, su tarifa de autorretención es cero, o sea, no tiene autorretención, ¿sí? Sin embargo, el doctor Ángel María dice, si usted le realiza retención a otras personas, debe declararlas claramente. Pero si usted es su autorretención, pues si es cero. O sea, usted no tiene que presentar, pues, la declaración correspondiente. Vale. Siguiente pregunta, ¿puedo cambiar la actividad principal para acogerme? Recuerden, esto no es un tema de cambiar los códigos SHU para que puedan acogerse. Es un trabajo que debe desarrollar internamente cada sociedad y revisar si pueden incrementar la generación de empleo, si realmente su actividad sí corresponde a esas actividades que les he mencionado. Recuerden que las definiciones de esas actividades se encuentran en el decreto 2112, ¿sí? Y una vez se ha hecho ese ejercicio, ustedes pueden acogerse, claro, y deben revisar que esas actividades que ustedes realmente realizan, pues correspondan a un código SHU de esos sectores. Pero recuerden que esto no se trata solamente de cambiar un código SHU, o sea, la DIAN va a ir a verificar realmente que su actividad principal corresponda a esas que ha establecido el decreto, el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y al artículo 147 de la ley 2010 de 2019. Vale, mil gracias. Aquí nos pregunta Lady Joana Álvarez, solo para confirmar, ¿el comercio se debe facturar en Armenia, pero se puede enviar a otras ciudades? Sí, tú puedes enviar a otras ciudades. Lo importante es que tu operación de comercio, que tú estés localizado en la ciudad de Armenia, que toda tu operación de compra y venta, la oferta la hagas desde Armenia, por decirlo así, y que factures en Armenia. No que esa venta la hagas porque tienes establecimientos de comercio por fuera de la región o porque tienes impulsadoras fuera del territorio cese. O sea, debes operar desde Armenia y toda la operación que implica de compra y venta realizarla en Armenia. Ya si el comprador se quiere llevar el objeto para otro territorio, perfecto. Pero eso ya es una decisión del comprador. Acuérdense que aquí miramos es la sociedad que se acoge al régimen tributario. Vale. Dice, buenas tardes, si mi 15% de aumento de empleo es igual a 1.3, ¿es válido emplear solo una persona para acceder al beneficio? No, el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 señaló que siempre mínimo se deben de generar 2 empleos. En ese caso, entonces ella debe generar mínimo 2 empleos. Vale. Era como en mi caso, que daba 1.65, entonces yo 65. debo aproximarme a 2. Diferente es cuando ya supere la barrera de los 2 y me da, por ejemplo, 2.7, entonces ahí me aproximo al 3. Pero si me hubiera dado 2.3, pues me aproximo al 2, al número inferior. Pero si es menor a 2, siempre debo generar mínimo 2. Y si son empresas nuevas, igual también mínimo 2. Igual, sí. Dice, si se vende a otras ciudades de Colombia, pero la factura se hace desde Armenia, ¿puedo pertenecer al cese? Pero sí tengo vendedores fuera de Armenia. No puedes tener vendedores de Armenia. Y eso lo va a verificar la DIAN cuando entre a revisar tu contabilidad, porque va a ver que tú tienes gastos donde le estás pagando a otras personas y demás, y va a verificar que tú estás realizando tu operación de comercio fuera de Armenia. Y entonces ahí es donde te puedas haber expuesto a sanciones tributarias. Ok, él dice, pero igual siempre facturo desde Armenia. Toda la operación, reitero, toda la operación de comercio se debe realizar en el territorio cese. No sé cómo haga su publicidad o cómo sea su forma de contratación con esas personas por las que realizas la operación de venta, pero pueden revisar el decreto 2112 y ahí sí es muy taxativo el decreto en decir que las empresas cuya actividad principal es el comercio, solamente la actividad se puede realizar dentro del territorio cese. Ok,
Perfecto. No creo que esas son ya todas las preguntas. Así que pues a todos muchísimas gracias por la asistencia, doctora María Claudia, doctora Ángel María, a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Armenia, pues muchísimas gracias por este espacio, por el ejercicio, por supuesto a todos los asistentes. Así que como les decíamos al inicio de la charla, vía correo electrónico se estará enviando el link con el video pues, de este taller, así como la presentación de la doctora María Claudia y el concepto también al que ella hizo mención durante su intervención. Bueno. Bueno, una preguntita aquí más. Nos dicen si el domicilio de los empleados debe ser dentro del territorio CESE. No tiene nada que ver el domicilio del empleado. Lo importante es que el empleado, o sea, preste su servicio dentro del territorio CESE, o sea, en Armenia. Si el empleado es de la Tebaida, perfecto, pero no, que el empleo se genere es en Armenia, ¿sí? ¿De dónde es el domicilio del empleado? Pues no, digamos, no es requisito aquí. Aquí lo que estamos viendo es que el empleo se genere en los territorios CESE. Vale. Bueno, creo que ya con esta última pregunta terminamos. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Mil gracias, doctora María Claudia y doctor Ángel María y a todos los asistentes. Mil gracias. Con mucho Estén muy gusto. bien. Muy bien, feliz noche. Que Feliz descansen. noche. Hasta Feliz otra noche. oportunidad. Gracias.